Hoy traemos temas internacionales, pesados, cargados. Está Natalia Satalamaquia con nosotros. Natalia, me da mucho gusto. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Pues bien, saludar a todos. Ya no sé por dónde entrarle, es un desastre lo que está pasando en Estados Unidos. Empecemos con, si quieres... Traemos todos los temas en A ver, es Estados que Unidos. tenemos, exoneran a Trump, lo acaba de anunciar hace un momento. Es Ya el anunció día de que hoy. el día de mañana va a dar un discurso en contra, o digamos, a favor de la victoria del país en contra del hacha del juicio político emprendido por los demócratas. Ayer tuvimos el informe, el Estado de la Nación, el pleito con Nancy Pelosi Y el y lunes, previamente lo de Iowa. Entonces, si quieres que los demócratas pues arrancaron con el pie izquierdo, y yo creo que arrancar con el pie izquierdo está bien, pero en uso y costumbre eso quiere decir que arrancaron mal. A ver, cuéntame un poco cómo has visto esta secuencia de hechos. Sí, bueno, esta es una semana ganadora para Trump. Si tomáramos la foto de esta semana y fuera la elección, diríamos va en caballo de Hacienda para su reelección en noviembre. Claro, falta tiempo, muchas cosas pueden pasar de aquí a noviembre, pero lo cierto es que hay tres asuntos que le dan, digamos, un empujón de manera consecutiva y sobre todo también vemos a los demócratas cometiendo una serie de errores y, digamos, a la defensiva tras las cuerdas. Entonces, el discurso, el informe de gobierno, como le llamaríamos en México, que es el Estado de la Unión en Estados Unidos, fue un discurso en el cual él se mostró, la verdad es que muy cómodo, muy seguro de sí mismo, para sus propios intereses, que son los de la reelección, cumplió de manera cabal con su propósito porque hizo un discurso en el cual ya entró en plena campaña desde el Capitolio. Le mandó mensajes a todos los aliados y votantes potenciales. Esto lo hizo no solo a través de lo que decía Trump en su speech, sino también porque eligió a ciertos invitados especiales que están siempre en la galería, en la parte alta, ¿no?, del recinto y que representan algo. Y entonces eligió mandar un mensaje sobre todas las políticas de beneficio, por ejemplo, para el electorado afroamericano. Generalmente ese electorado vota demócrata, entonces la idea de Trump es tratar de disputar, aunque sea una parte del votante afroamericano. Discursos muy claros para la base conservadora, religiosa, hablar de proteger el rezo en las escuelas. Les recordó que él está eligiendo a jueces de la Suprema Corte de Justicia que van a proteger la vida. Recordó también que él está a favor de la segunda enmienda, es decir, que cada quien pueda tener posesión de armas en su casa de manera libre. A cada uno de estos aliados les dedicó una parte y un mensaje. Y lo otro que creo que irritó profundamente a la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, es que en ningún momento hizo un reconocimiento de algunas de las medidas que se tomaron a lo largo de este año y que requirieron la participación de los demócratas. A ver, te detengo ahí, porque a lo mejor es un detalle menor, pero en esta época en donde las formas lo significan casi todo, Sí. que haya pasado de largo, no la haya saludado, haya tratado con desprecio pues una mujer con un cargo tan importante, y subrayo, mujer, Sí. pues sí te habla de un formalismo que no te hubieras imaginado en el Capitolio. Sí. Y en revancha a ella lo que hace es romper el discurso. A ver, esas dos fotografías, ¿cómo Te habla las del ligas? enorme nivel de tensión y de polarización que existe en Estados Unidos, pero particularmente en este espacio de la clase política en Washington. Recordemos que él va al recinto donde un mes y medio antes una mayoría de representantes había votado por hacerle un juicio político. Es el mismo espacio y es Son la misma demócratas en su mayoría. líder, ¿no? Exactamente de los demócratas, que lo lleva a el tercer juicio político de la historia de Estados Unidos. Entonces él empieza con este desaire y yo creo que ella, que es una mujer que calcula muy bien cada cosa que hace, no lo hizo desde el estómago. Yo creo que Pelosi se debe haber pensado a lo largo de hora y media qué movida era apropiada y de alguna manera creo que este gesto, que ha sido criticado por muchos dicen que no va a ser útil para los demócratas. Pues se justifica, si no te saluda,
tú rompes el discurso. Pero más allá de eso, le roba una parte del ciclo noticioso. Es decir, al día siguiente la discusión no es solo o casi nada sobre el contenido del Estado de la Unión, sino sobre los gestos políticos de él y de ella. Y entonces ella un poco tiene la posibilidad de hacer, me parece, dos cosas astutas, que es que no se hable tanto de el informe y además que el tema de Iowa, que es la verdad, un gran papelón que hicieron los demócratas, porque este es el momento en el cual no sabemos los resultados oficiales de quién gana en el caucus de Iowa, pues también no sea la noticia más importante del día, ¿no? Entonces me imagino que hay un cálculo también de Pelosi al tomar esta actitud, y además me imagino que hay una parte de la base demócrata que cree que es apropiado y que desde ese punto de vista, pues nada, los estimula. Tú y yo habremos conversado sobre este tema hace ya muchos meses, y es que Pelosi al principio dudó en darle entrada al juicio político, al impeachment. Mucho. Porque podía calcular que golpe que no mata fortalece. Sí, que el resultado iba a ser lo sabía. Iba a salir fortalecido con esto. Claro. Se estará arrepintiendo de haberle dado entrada, porque pues la verdad es que salir exonerado hoy, lo dices muy bien, pues lo apuntala como bólido hacia noviembre. Sí, no, digamos, vamos a darle un par de días a la secuencia post-impeachment para entender cómo están las encuestas de opinión. Hay dos cosas que a lo mejor pueden haber ganado los demócratas con esto. La primera es quizá disuadir al presidente Trump de seguir metiendo mano negra en el proceso electoral. Quizá con todo esto que se generó. No volver a hablarle a un presidente, va a decir, oye, ahí está el hijo de Biden haciendo negocios. El hijo de Sanders, la hermana de Warren, están haciendo negocios, ¿por qué no les rompes la boca? Eso ya no lo va a poder hacer. Bueno, esperemos que no. La verdad es que de él podemos esperar tantas cosas, es imprevisible, pero podría ser uno de los resultados. El otro es que sí pasaron muchas horas de televisión, radio y programas políticos los demócratas poniendo sobre la mesa información que hace bastante creíble el caso de que el presidente violó la ley y la Constitución. O sea, aunque lo exoneraron, es culpable. Y que la gente sabe que eso pasó. Algunos, de todas maneras, lo ponen en perspectiva y dicen, bueno, pero todos los presidentes hacen cosas que no están bien hechas para defender el interés nacional, etcétera. Sin embargo, habrá que esperar a las encuestas de opinión de los próximos días para entender si una parte, al menos de los independientes, se molestaron lo suficiente con ver que hubo una acción ilegal por parte del presidente y que eso, de alguna manera, haya generado un impacto electoral. Pero yo creo que es un poco temprano para decirlo el día de hoy. ¿Cómo le fue en los sondeos de opinión? Porque normalmente desde que está acabando el State of the Union, ya luego se sabe a favor, en contra, neutros. ¿Más o menos tienes números? Sí, la encuesta más reciente que vi es, por supuesto, todos los republicanos están felices con el 95%. ¿Que representan qué tamaño de la base electoral ahorita? Pues no sé, es un dato que... ¿30% más? Pero además estos son las personas que se identifican a sí mismos como republicanos, pero no sabemos si están dispuestos a ir a votar, etcétera. Lo que sabemos es que aquellos a los que les habla, porque es su partido, estaban contentos con lo que vieron. Vieron además no solo al presidente, vieron a senadores y representantes que estaban vitoreándolo todo el tiempo, que le decían 4 años más, en fin, hay como una fiesta republicana allí. Demócratas, un 30% de demócratas vieron bien el discurso de acuerdo a esta encuesta, pero el dato otra vez más relevante es que decían los independientes sobre esto y estamos hablando de un 87-88% de independientes que les gustó el discurso de Trump. O sea, fue creo que un mensaje muy calculado, un mensaje en el cual además a él no le ganó su necesidad de salirse del guión y hacer cosas extremadamente provocadoras. Los mexicanos y mexicoamericanos como tema de su campaña, si te atienes al mensaje de ayer, bueno, ¿dónde estamos? ¿Tan protagónicos, nefastamente protagónicos como en 16? ¿O ahora empiezas a ver que tendrá
otros adversarios para construir su discurso electoral? Eso es muy buen punto porque hubo dos cosas que atañen a México en este discurso. La primera fue, tenemos un nuevo tratado de libre comercio con México y Canadá y les cumplí la promesa de echar atrás el peor tratado del mundo para tener un tratado que ahora sí es buenísimo, ¿no? De tal forma que ahí estamos en paz. Ya no somos los culpables. Claro, porque un poco él lo que decía es, México es el culpable de la destrucción de empleos en Estados Unidos por la vía del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, este es su tratado. Digamos que él ya no tendría la posibilidad, no tendría lógica que una vez que se estableció estas nuevas reglas, que en verdad son bastante parecidas en muchos sentidos a las del pasado, ahora nos sigue echando la culpa del desempleo en Estados Unidos. Esa es una. La siguiente es, le dedicó mucho espacio, Ricardo, al tema de su política migratoria o política antimigratoria, en realidad, y ahí sí el tono no cambia, ¿no? ¿Van a pagar por el muro? No, no habló de pagar por el muro, pero festejó todas las millas que ya se construyeron de muro. Y por el otro lado, festejó que su autoridad migratoria es cada vez más efectiva, capturó a 180,000 personas cruzando la frontera de manera irregular a lo largo del año, presentó entre los invitados especiales, estaba uno de los funcionarios de la patrulla fronteriza, latino además, que eso sirve para hacer un punto de de quiebra en la comunidad. Claro, en este país hay personas de origen hispano que están legalmente aquí y que nos ayudan a hacer cumplir la ley frente a todos estos que son, fíjate que siempre dice las dos palabras juntas, criminal aliens, o sea, extranjeros que son ilegales y criminales al mismo tiempo, ¿no? Eso no cambió y esa es nuestra siguiente batalla con Trump. Va a seguir la siendo. pregunta más difícil de esta tarde. Te pido favor que veas el tweet que acaba de subir Donald Trump. Lo vamos a poner en pantalla y me expliques qué quiere decir este mensaje. Es un mensaje a ver, vamos a ver. ¿Tenemos ya en pantalla? Mira, Trump 2040, 2044, 2048. Ya. ¿Qué es eso? 2052, 56. O sea, Trump en un siglo. ¿Será que ya logró, ya bebió de la fuente de la eterna juventud? ¿Qué es eso? O que Estados Unidos se va a convertir en la siguiente Rusia. No, yo creo que es una provocación. Trump es un gran provocador, le gusta esto de cuando se siente ganador, ¿no? Mandar mensajes de absoluta victoria, etcétera. Creo que lo que está diciendo es que está dejando una huella importante en Estados Unidos. Me parece que el Trump no es solo Trump, sino hay una cosa que podrías llamar trumpismo y que está afectando de manera más permanente, ¿no?, al país, en su cultura política, en su manera de ver las cosas. Yo espero que eso no sea así. Para todos nosotros siempre es desafortunado cuando él da pasos adelante, pero me parece que es eso, esta manera de provocar a todos sus opositores, ¿no? Pues me provoca. Sí, me repugna, me horroriza. Ni modo. Qué bueno que yo no voto en ese país. Pero a uno le gustaría poder incidir en la política. Eso es lo que tiene ser superpotencia. Todos estaríamos interesados en poder tener incidencia en los resultados electorales de ese país, porque a la larga y en el corto plazo nos afecta. Como diría el presidente mexicano a propósito de otros temas, es que la oposición de Trump está moralmente derrotada. Yo no la veo con capacidad de levantarse sobre sus hombros. Sí, los veo con capacidad de romper discursos. Pues eso sí lo saben hacer. Pero de ahí a tener un liderazgo que se le puede poner a este señor, sí me tiene sorprendido ninguno. Esta es la otra parte de la ecuación. Trump tuvo 3 días buenos y puede tener algunos malos, pero lo cierto es que el campo demócrata no está presentando un frente sólido, un frente coherente. No tiene coreback. Tiene, claro. Para decirlo, no tiene coreback. Claro. Joven, ¿no? Dispuesto a ganar, en fin, sucesor de los anteriores. Así es. Vemos además que, digamos, lo que pasó en Iowa fue presentado por el propio presidente Trump como un asunto de incompetencia total. ¿Cómo puedes gobernar un país si no puedes realizar una elección donde participan 180,000 personas? ¿Está hablando del Partido Demócrata?
Estaba hablando... Porque hay otros partidos que tienen problemas muy similares, se avientan sillas y todo. Pero bueno, a ti te toca la política internacional. No Sí, te voy sí. a traer a terreno No hagamos nacional. las analogías nacionales. En algunos casos a uno se le antoja. Cuando Trump hablaba sobre su política de cambio climático, que dijo una línea, su política de cambio climático es sembrar árboles. Y yo algunas analogías así inmediatas pensé como, creo que debería de ser algo más sofisticado la política de cambio climático. Vamos a terminar aquí esta conversación porque si no vamos a hablar de lo que ocurre de la frontera del Río Bravo para acá, aunque te tengo que decir que justamente en ese territorio se encuentra la siguiente entrevista. Está con nosotros el gobernador Javier Corral para que nos hable de lo que pasa justamente en esa frontera, complicadísima frontera que hace en Chihuahua y Texas. Pues qué interesante, nos quedamos a ver al gobernador. Muchas gracias, Natalia. Nos vemos próxima semana.